Erika Quimara del Brasil, máster en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo, PhD en Microbiología e Inmunología de la Universidad Federal de Sao Paulo, con un MBA en Gestión de Innovación en Salud del Instituto Butantan, investigadora con experiencia en diagnóstico, vigilancia, gestión de calidad, bioseguridad y gestión de redes de laboratorios de tuberculosis y micobacteriosis. Directora técnica del Laboratorio de Tuberculosis y Micobacteriosis del Instituto Adolfo Lutz, coordinadora del área de micobacterias de la Red Brasileña de Investigación en Tuberculosis, profesora asesora del programa de posgrado de la Coordinación de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado de Sao Paulo, coordinadora de la Red de Sao Paulo para las Pruebas Moleculares Rápidas de Tuberculosis, supervisora de la Red de Laboratorios de Diagnóstico de Tuberculosis del Estado de Sao Paulo, asesora científica en el área de bioseguridad, calidad de laboratorio, desarrollo de pruebas diagnósticas y distribución del laboratorio. El título de su conferencia es Diagnóstico fenotípico y genotípico de micobacterias no tuberculosas. Bienvenida, doctora Quimara. Boa tarde a todos. Agradeço muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de estar aquí. Es un gusto estar con todos ustedes. Voy a mostrarles lo que estamos haciendo en el instituto, acá en São Paulo, y voy a demostrarles la importancia en trabajar con la detección de enfermedades de bacterias no tuberculosas. El primer tema es ¿por qué el diagnóstico? ¿No? Es una enfermedad que no es cuantificable en muchos países, en la gran mayoría de ellos, pero es una enfermedad que tiene un impacto muy fuerte, porque es una enfermedad de difícil tratamiento, bien como un impacto en los programas de control de tratamiento, una vez que tenemos el problema que es el diagnóstico de las bacterias, que por veces es confundida con el diagnóstico de tuberculosis, porque la baciloscopía es efectivada, entonces se detecta un bacilo donde se empieza un tratamiento para la tuberculosis allí. Entonces ese paciente queda incluso 2 años sin un diagnóstico adecuado. Además, necesita también de otros tipos de drogas para ese tratamiento, que es muy largo. El impacto, además, es muy fuerte para los laboratorios de referencia, porque tales enfermedades involucran una mayor demanda de pruebas, necesitan de otro tipo de métodos y gente capacitada. Entonces, tenemos hoy 194 especies reconocidas oficialmente, pero 30 solamente son familiares para los clínicos y microbiólogos. En las últimas 2 décadas hemos visto que hay una tendencia del aislamiento de las microbacterias. Tal tendencia puede ser atribuida no solamente al gran conocimiento que tenemos de las enfermedades hoy, pero también la mejora e innovación de las técnicas de aislamiento e identificación. Y claro, el incremento en la prevalencia de ellas. Claro, tenemos además factores que van a impactar en la epidemiología de las mismas. Como he dicho, la mejora de las técnicas promueve un incremento en la identificación y en cómo un reconocimiento de los patógenos, los impactos sobre el cambio. Tenemos hoy una población mayor de pacientes comprometidos, una población que tiene edades más avanzadas por fruto del incremento de la expectativa de vida. Sabemos que los pacientes más mayores tienen una inmunidad más comprometida. También la mala nutrición. Y allí no hablo solamente de los pacientes que tengan deficiencia en la ingesta de alimentos, pero aquellos que tienen obesidad o bajo índice de masa corporal. También tenemos un gran problema en el incremento de la incidencia de enfermedades pulmonares. No solamente el que hospeda, el patógeno también sí ha cambiado. Son patógenos que tienen una vida ambiental, viven en el medio ambiente. No tenemos todavía una comprobación de transmisión. Entonces, en ese medio ambiente es muy propicio
para cambios genéticos. Entonces, muchas mutaciones llevan al incremento de las microbacterias. A Find ha puesto que tópicos, las prioridades sobre el desarrollo de pruebas. Entonces, ella demuestra que esas pruebas, las mejores, los que son biomarcadores, ¿no?, usados allá en la punta del diagnóstico, o incluso pruebas de screening, donde tengo pruebas rápidas para detectar, al menos saber si es una tuberculosis o no. Son importantes las pruebas que van a reemplazar la microscopia o incluso pruebas rápidas para la detección de susceptibilidad. Por eso, tengo aquí la experiencia nuestra. Hemos introducido, mejor dicho, el guideline ha sido muy desarrollado para microbacterias. En 2020, muchas asociaciones han hecho una compilación de un guideline muy importante demostrando que es necesario hacer el diagnóstico de las microbacterias, pero con base en distintos aspectos clínicos, radiológicos y microbiológicos. Es muy importante seguir esos criterios. Y claro, en ese último guideline tenemos lo siguiente: el régimen terapéutico debe ser determinado solamente después de que yo tengo la total identificación del microorganismo. Y además, el guideline también es muy interesante porque él pone que no solamente la identificación es importante, pero también yo necesito de la prueba de susceptibilidad para sugerir el adecuado tratamiento, puesto que para cada especie tengo yo un tratamiento más específico. Entonces pueden ver, aquí en São Paulo, donde vivo yo, hemos implementado la prueba rápida molecular, que llamamos de prueba rápida. En 2014, el país tuvo la implementación y hoy en São Paulo, que es el estado más poblado, hemos hecho el 40% de toda la producción del país. Y la prueba es muy buena porque es más sensible, puede detectar la resistencia, pero no detecta microbacterias no tuberculosas. Es importante eso. Bueno, para demostrarles cómo es que esa prueba ha impactado en el diagnóstico. 2020, aún siendo un año de pandemia, hemos hecho 144.675 pruebas donde tuvimos una positividad del 7% para tuberculosis. En la gráfica podemos observar que tenemos dos picos en marzo y septiembre porque hemos hecho una búsqueda activa de casos. En la gráfica a la mano derecha pueden observar todos los casos, todos los exámenes que no han sido detectados, tuberculosis. Tenemos allí casos que fueron detectados, pero pueden ver, tales casos, hay una sospecha, pacientes tienen una clínica, entonces es hecha la cultura para esos pacientes. Pueden ver que la cultura hecha para pacientes con prueba positiva es mayor que para el negativo, siendo que el paciente si tiene una microbacteria no tuberculósica, que está en este grupo aquí. Pero pensando que tuvimos un año de pandemia, donde el 40% de la producción ha bajado, comparamos con 2019, ¿verdad? En 2019 tuvimos la realización de más pruebas, pero aún así hemos hecho un número menor de culturas para pruebas con tuberculosis positiva. Y las pruebas que no detectamos, hemos hecho casi el 40% de cultura. Entonces, hay una mitigación significativa en la realización de la cultura para el muestreo con pruebas negativas. Sigo con esa investigación. Hemos tenido acá en Brasil, donde todos los pacientes identificados con microbacteria no tuberculosis son puestos allí por cuenta de la necesidad de saber cuál es el tratamiento que va a ser realizado.
Entonces, teníamos un incremento de esos casos que en 2020 tuvimos una mitigación. Claro, podemos decir que la disminución fue fruto de la pandemia, pero también tuvimos una mitigación en la realización de la cultura que puede estar impactando ahí en el diagnóstico. Para que tengan una idea, es muy importante realizar la identificación para verificar la frecuencia de aislamiento. ¿Cuáles son entonces las especies que son aisladas allí, en aquel lugar donde el laboratorio está trabajando? Mira que en 2014, la mayoría de los aislados eran del complejo MARC y microbacterias. Hoy tenemos una gran cantidad de microbacterias intracelulares y de especies de crecimiento rápido. O mais interessante é Lo más interesante es verificar el número de aislados identificados. Pueden ver aquí, tenemos una tendencia de baja. Y pregunto entonces, ¿será que esto no es un impacto en la realización? O sea, una prueba negativa para tuberculosis. ¿Están considerando entonces que el diagnóstico está finalizado? Bueno, ¿cómo podemos identificar esto? ¿Cuáles son las metodologías que vamos a aplicar? Claro, la microscopía y la cultura aún no pueden ser eliminadas, a pesar de tantos métodos moleculares están siendo entregues. Aún con la microscopía con baja sensibilidad, no se diferencia en muchas cosas, en muchos aspectos. Ella ha sido muy importante, porque podemos hacer análisis de la morfología, una identificación, diferenciar tuberculosis de microbacteria no tuberculosa, realizar métodos fenotípicos, verificar el control de tratamiento de los pacientes y la extracción de ADN que es necesaria para otras metodologías. Una de las metodologías importantes que tenemos es el auditor. Pero ella puede influir en el medio de cultura que es usado. Sabemos allí que tiene una mejor performance en medios sólidos. Con la extracción también del método puede ser un factor diferencial, principalmente el banco de datos de estas plataformas puede influir en la accuracy. Entonces es importante ahí evaluar el método antes de ponerlo en práctica. Otras metodologías son las metodologías ahora usando ácidos, ¿no? Que están más de moda, por así decir. Entonces, es el PCR seguida de una restricción por encima, es realizado en 2 días, detecta una gran cantidad de especies. Entonces, es muy importante eso. Pero tiene algunas limitaciones, principalmente sobre el control de calidad. Como vemos pruebas moleculares que son comerciales, podemos demostrar que la experiencia nuestra que usamos es solamente que identifica 2 especies, pero hace poco estamos usando Genotype para hacer ahí la identificación y tiene 2 kits distintos, uno para las especies más comunes, que son 14 especies y que identifica, y para otras especies 17 que identifica allí. Tienen resultados semejantes, pero voy a demostrarles que no es tan así. Tenemos muchas otras pruebas disponibilizadas comercialmente hablando. No en Brasil, desafortunadamente, pero en el mundo tenemos eso. Y ellos tienen una diferenciación muy grande sobre las especies que ellos van a identificar. Sobre la detección de genes de resistencia, el Genotype es el que logra hacer entonces la detección de algunos genes de resistencia. Claro que ellos tienen una variabilidad muy grande. Y entonces tenemos los métodos de secuenciación por el método de Sanger, con el uso de varios blancos. Y hoy se sabe que no es recomendada solamente por un blanco, porque cada blanco tiene su limitación. Y ahora en investigaciones
con el genoma completo, donde vamos a poner, a hacer la identificación, pero análisis de surtos y resistencia. Pero allí, como todas las otras metodologías, aún tiene sus desafíos, como estandarización de la extracción del ADN, la necesidad de guidelines para evaluar todos los datos. De esa manera, podemos pensar, bueno, me has mostrado buenas pruebas, pero ¿cómo voy a decidir hacer un diagnóstico más preciso con todos ellos? Este trabajo, publicado en 2016, demuestra una evaluación exponiendo un laboratorio de referencia en comparación con varias pruebas, varias técnicas, para ver cuál es la mejor técnica para así dar una identificación adecuada. Entonces, demuestra aquí que tenemos métodos comerciales, tiene un laboratorio de referencia, que tiene ahí la idea de recibir los muestreos más complejos. Ellos no van a atender esto. En ese sentido, técnicas como secuenciación van a ser mejores. Hemos hecho también este tipo de evaluación en el instituto. Evaluamos 258 aislados que recibimos en nuestra rutina en el periodo de septiembre de 2019 a mayo de 2020. Evaluamos estas tres metodologías. Hemos tenido los siguientes resultados. Hemos visto que, de hecho, el PRIDE identifica un número mayor de especies en relación a las otras metodologías. Y para la gran sorpresa, en nuestra realidad, el espidiólogo fue muy inferior a la otra metodología comercial. Pero pueden ver que como ellos tienen la limitación de identificar pocas especies, muchos de los aislados son identificados por el género. De manera que en nuestro caso, que también somos un laboratorio de referencia, necesitamos de otra metodología para solucionar esos casos. Otro punto importante es verificar cuáles son las especies que fueron identificadas por esas metodologías. Entonces, solamente el PRA logró identificar las especies que son más raras y todas las otras metodologías fueron poco equivalentes en la identificación. Llama la atención es que por veces podemos detectar pequeños problemas en estas pruebas de identificación. Pueden ver aquí, demuestro que los dos métodos comerciales, ellos identifican equivocadamente como microbacteria intracelular. Mira, el incremento de microbacterias intracelulares y la mitigación de microbacterias. Hemos hecho la secuenciación para todos los aislados y confirmamos que el PRA estaba correcto. Entonces, tenemos aquí identificaciones equivocadas. Entonces, en nuestra rutina, todas las microbacterias intracelulares, realizamos otras metodologías para la confirmación. Estamos todavía evaluando cuál es el motivo de por qué las pruebas identifican equivocadamente. Tienen cositas distintas allí en la detección. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Necesitamos verificar aislados, más de un aislado, ¿no? Por proteger los criterios. Necesitamos laboratorios que sean capaces de hacer todas las técnicas, de profesionales adecuados, que por veces la capacitación lleva un tiempo. Necesitamos de control de calidad, que es una gran deficiencia que tenemos en los paneles de control de calidad. Es muy difícil encontrar microbacterias para hacer el control, no solamente de la identificación, como de la prueba de sensibilidad también. Y algo muy importante, establecer algoritmos basados en el tipo de población, en el costo-beneficio de las técnicas y en la frecuencia de especies identificadas y el perfil de resistencia. Es extremadamente importante. No necesariamente una prueba que voy a usar en mi laboratorio va a ser la prueba más adecuada para otro laboratorio que está con otra población allí trabajando. Y sobre las pruebas de sensibilidad.
Hay criterios también para eso, también están en el guideline. Y yo necesito tener un significado clínico, no necesariamente un aislado de un paciente proveniente de un lugar no estéril dice que el paciente está enfermo. Entonces, yo necesito confirmar el significado clínico del hallazgo. Yo necesito, además, de una estandarización de la prueba y la validez de estos puntos, ¿no? Los breakpoints para determinadas especies. Entonces, tenemos hoy estandarizado. Tenemos para la prueba del complejo con bacterio cansado, micobacterio marino y especies de crecimiento rápido. Pueden ver que tales pruebas fueron escogidas porque tienen investigaciones donde dan el soporte a las recomendaciones. Para otras especies, en otras drogas, no tenemos todavía investigación suficiente para hacer recomendación. Entonces, tenemos la recomendación para esta, con las drogas que pueden ser, cuáles son los mecanismos aquí, y en cómo para microbacterio cansado y para microbacterium abscessus. En el caso del abscessus tenemos un detalle muy importante, porque hay mecanismos de resistencia distintos. El primer de ellos es sobre claritromicina, que es la base del tratamiento. Entonces tenemos la resistencia adquirida, pero también tenemos la resistencia inducida. Además, la resistencia adquirida. Aquí en la resistencia inducida, claritromicina, pueden ver que las distintas subespecies de Microbacterium abscessus tienen allí una deleción en el gen, entonces por eso es sensible a claritromicina. Podemos hacer la detección de la deleción por una PCR simple. Entonces, el microbacterio va a tener una deleción y con eso va a ser sensible, pero otras subespecies con un estándar T28 va a ser resistente inducida, salvo, de hecho, tenga una deleción, pero no es un estándar de esa subespecie. Si ella es C28, ahí entonces sí va a ser sensible. Entonces la lógica de la resistencia en el tema de la inducida es al contrario de la adquirida. Bueno, cuando entonces realizamos en el instituto solamente las pruebas obedeciendo la solicitud del médico, tenía pocos muestreos para la prueba. O la adición de los criterios, cuadruplicamos la realización de las pruebas. Entonces, la importancia ahí de eso. ¿Cómo podemos entonces hacer las pruebas? Tenemos los métodos fenotípicos en la realización de la concentración, que es lo recomendable. Podemos aquí las placas in-house o las listas. Y tenemos las pruebas moleculares comerciales o la secuenciación. En la microdilución en placa es importante allí tener un control de calidad riguroso. Tenemos muchos pasos y esos pasos pueden involucrar muchas cosas. Las placas ya listas comerciales, ellas ofrecen la ventaja de mitigación de los equívocos. ¿Cómo podemos hacer la lectura automática? Y eso también va a disminuir la subjetividad de la lectura y logramos entonces detectar allí lo correcto del muestreo. Ya en el tema molecular podemos, con la prueba Genotype, detectar resistencia inducida, claritromicina, o la resistencia adquirida o adquirida, bien, ¿cómo hacer la identificación? Pero mira la importancia de hacer la evaluación de las técnicas. Y una evaluación que hemos hecho en 120 aislados, tuvimos 2 aislados donde la cinta identificó, la secuenciación identificó con abscesos, la cinta demostraba que era un perfil T28, pero los muestreos tenían una deleción aquí. Porque cuando hemos hecho el MIC, presentó sensibilidad
Entonces, si estuviera observando la cinta, daría un equívoco clínico. Entonces, es muy importante detectar, además, si el gen es funcional. Entonces, la necesidad de combinar técnicas de identificación y sensibilidad. Entonces, otra vez, tenemos varios desafíos, ¿no? Validar puntos de corte, evaluar la correlación existente entre los resultados del laboratorio y los clínicos, evaluar otros mecanismos de resistencia a las drogas, bien como mejorar la capacitación de los laboratorios, de las personas y siempre poner el control de calidad en primer plano para realizar las pruebas diagnósticas. Tenemos muchos desafíos, pero tenemos muchas metodologías prometedoras y eso es lo más importante para lograr e intentar dar el mejor diagnóstico para estos pacientes. Muchas gracias por la atención de ustedes